Hola y bienvenida y bienvenido a una videocolumna más de Localeando. Muchas gracias por verla y bueno, en esta ocasión quiero hablar sobre lo que aconteció ahora en el Giro de Italia 2025 y que seguramente has escuchado, leído por ahí en redes sociales, en noticias, sobre Isaac del Toro, mexicano, 21 años, y su destacada participación que tuvo en esta competencia muy importante. Ahora, utilizo esto como referencia porque soy aficionado y practico el ciclismo. Entonces, pues uno siempre trata de ir adaptando ciertas cosas hacia ciertos temas, ¿no? En este caso, yo voy a vincular ciclismo con clase gobernante. Ahora bien, si no has escuchado algo sobre lo que pasó con Del Toro, no te preocupes. Aquí yo voy a dar un contexto y luego las lecciones que pueden aprender la clase gobernante y todos en general. Bien, el contexto es el siguiente. Mira, Isaac del Toro fue líder del Giro de Italia 2025 desde la etapa 9 y hasta la 19. Este Giro se compone de 21 etapas, ¿ok? Entonces, por 11 etapas, este ciclista de 21 años de Ensenada fue líder, ¿ok? Quedaba la etapa 2021, ¿verdad? Pero la etapa 20 era muy importante porque es de montaña y la 21 solamente es de cierre. Prácticamente nadie compite más que cierto tipo de ciclistas. Entonces lo importante era la etapa 20 de la montaña. Si Zag mantenía el liderazgo se coronaba como ganador, pero no fue así. Perdió en esta etapa 20 y, insisto, quedan muchas lecciones por aprender que pueden ser aplicables para el sector público y nuestra clase gobernante. Y aquí están las lecciones. Primera, conocer tu fortaleza. En esta etapa, en este Giro de Italia, en la etapa 9, Isaac del Toro quedó en segundo lugar y gracias a ello tomó el liderazgo del Giro de Italia, del Giro de Italia. ¿Por qué? Porque llegó en segundo lugar, insisto, junto con el primer lugar, pero muy adelante de todos los demás que estaban ahí compitiendo. Entonces le sacó mucho tiempo. Lo importante aquí es que en esta etapa Isabel Toro pudo conocer sus fortalezas y de lo que era capaz de hacer. Bueno, en el sector público los gobernantes viven también momentos así, etapas de su gobierno donde se define pues cuál es el futuro o cómo va a pasar a la historia. Y bueno, si gracias a ello pues pueden atreverse a tomar decisiones en una determinada política pública y bueno, saber qué es lo que va a suceder con esa política pública. Entonces, insisto, esta lección es de conocer tu fortaleza y aquí como ejemplo pongo lo siguiente. Mira, Marcelo Ebrard fue jefe del gobierno de la Ciudad de México en el 2006-2012 y en su gobierno se atrevió a echar a volar la movilidad ciclista. Hasta ese momento la movilidad ciclista en México como política pública era prácticamente eh, no era conocido y obviamente no estaba formal. Nadie aplicaba algo así en México, ¿ok? Pero se atrevió Marcelo Ebrard y vio que tenía aquí pues ciertas fortalezas como gobierno, ¿no? Que aprovechar para llevar a cabo una política pública, en este caso la movilidad. Y gracias a ello, y después de muchas críticas que le llovieron en los primeros meses, después resultó ser un éxito y tanto así que otras ciudades o muchas ciudades del país le replicaron esa política pública. Pero Marcelo Ebrard le costó, insisto, mucho y ahí conoció mucho de lo que era capaz, insisto, de la fortaleza que tenía su gobierno para emprender esta política pública como otras en la ciudad. Número dos, la otra lección es trabajo en equipo. Isabel del Toro evidentemente llegó muy lejos gracias a su equipo, pero también gracias a su equipo tuvo ciertas fallas y al final es posible que haya perdido el giro por algunas decisiones que tomó su equipo. En este caso, sus estrategas, ¿no? Bueno, en el gobierno sucede lo mismo. Un alcalde llegará, o gobernador o presidente llegará tan lejos si tiene un gabinete con personas competentes, preparados y sobre todo honestas, ¿no? Y ciertamente el equipo va a cometer errores como sucedió en el Giro de Italia, ¿verdad? Del equipo de Isabel Toro. Pero entre todos hay una responsabilidad de corregirlos. Claro, en el Giro de Italia ya era muy adentrada la etapa, la competencia y ya no pudieron corregir errores, pero para las siguientes competencias van a aprender mucho y esos errores seguramente los van a corregir para que no los vuelvan a volver a cometer. Bueno, el ejemplo aquí es que el gabinete de Ernesto Cedillo
era muy competente con políticos y técnicos, tecnócratas de mucha experiencia. Sin embargo, el equipo cometió errores, ¿no? Y está el famoso error de diciembre de 1994 que nos llevó a la crisis del tequila. Pero ese mismo gabinete, obviamente liderado por el presidente, pudo reponer el rumbo y ciertamente causó muchísimo daño a las familias mexicanas, pero al menos su sexenio pudo crecer, o al cierre de su sexenio, México pudo crecer 6%. Y eso, pues, fue resultado, insisto, de un trabajo en equipo y de tener personas competentes en ese equipo. Bien. Tercera lección, la actitud ante la adversidad. Bien, se dice por ahí que en los momentos claves es cuando sabemos de qué estamos hechos, ¿no? Pero también en esos momentos claves, cuando son muy adversos, pues podemos llegar a perder el bosque por un pino. Y eso fue lo que le sucedió a Isaac del Toro y también le sucede a muchos gobiernos, ¿no? Municipales, estatales y gobiernos nacionales. Por ejemplo, Del Toro se obsesionó mucho en cuidarse con Carapaz, que era el segundo lugar que venía atrás de él. Y venían los dos pedaleando, pero se enfocó demasiado. Y el que estaba en tercer lugar, que también venía pegados a ellos, en un momento dado de la carrera, este de amarillo, este es Isaac del Toro, aquí está Carapaz, el segundo lugar, y luego aquí está Simon Yates, el del tercero. En un momento dado, el del tercero lo rebasó, ¿verdad? Y se fue. Y ya Isaac del Toro y Carapaz, que eran el primero y el segundo lugar, ya no pudieron alcanzar al tercer lugar. Y se fue. Y más adelante Isaac del Toro le pidió cooperar a Carapaz para poder alcanzar a esta persona, pero ya el segundo dijo, yo ya no coopero, yo hasta aquí llegué. Y bueno, hubo un punto de inflexión donde Isaac del Toro debió haber tomado la decisión de desentenderse del segundo lugar para irse por el que ya en ese momento ya le había robado el giro, ¿no? Y no tomó la decisión correcta, también en parte porque su equipo a lo mejor no lo guió debidamente. Entonces, esto sucede también en el sector público, en los gobiernos, ¿no? Donde se requiere, pues, tener valentía, ¿no? Como gobernante, para cuando haya momentos cruciales, cuando haya puntos de inflexión, tomar las decisiones correctas, aunque a veces son dolorosas y muy arriesgadas, pero hay que tomarlas porque si no lo haces, pueden haber consecuencias más graves. Y aquí el ejemplo que traigo es el de Claudia Sheinbaum y la gente. Y la pregunta es, ahorita vive un momento muy adverso y es cuando se ve la actitud de esta de presidenta Sheinbaum ante la gente, un aliado político. Y la pregunta es, ¿se va a doblar Sheinbaum? ¿Quebrará las finanzas del país? Es decir, ¿perderá el bosque para salvar un pino que además está contaminado? Pues eso está por verse, ¿no? Bien, la cuarta lección tiene que ver con que hay que reconocer errores y corregir, ¿no? En el momento o en la siguiente competencia. Mira, al final de la entrevista en esta etapa 20, donde Isaac del Toro perdió el Giro, una reportera le pregunta, oye Isaac, lo que hiciste ya es un triunfo para México. Y del Toro dice, no, no lo es. No ganamos. Fuimos los primeros en perder. Es decir, que se dice que si no ganas y quedas en segundo lugar, pues eres el primer derrotado, ¿no? Aún y cuando hayas llegado en segundo lugar, eres el primer derrotado porque fuiste el segundo. Y también reconoció en otras entrevistas que los de Bismarck fueron más inteligentes que nosotros. Entonces, esa actitud de Isaac, la verdad que es muy sobresaliente y él, por lo tanto, ya dio el primer paso para poder mejorar en sus siguientes competencias. Ahora, vamos al sector público, vamos a la clase gobernante. En México, como bien sabemos, les cuesta muchísimo trabajo reconocer errores y mientras eso no suceda, pues ciertamente no se va a mejorar y el país, los municipios, los estados van a seguir sufriendo las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, las autoridades superiores de fiscalización cada año señalan los errores que los gobiernos hacen en su gestión, los gobiernos municipales, estatales o federales. Y lo malo es que esos gobiernos siguen, por lo general, cometiendo esos errores, los mismos errores, cada año. A pesar de que la auditoría ya les dijo, oye, aquí hay que corregir, pues no, vuelven a recaer. Y aquí estoy dando solo un ejemplo, ¿no? Entonces, no se corrigen errores y se vuelven a cometer y eso hace que se entre un ciclo vicioso, ¿no? Círculo vicioso. Ya para terminar, el número 5, la lección quinta, es que habrá otras oportunidades. Mira, el ciclista que ganó el Giro de Italia, Simon Yates, un británico, él le sucedió lo mismo que a Isaac del Toro. En la penúltima prueba perdió el Giro.
¿ok? Le faltaron piernas, tuvo otro competidor que se le fue, ya no lo pudo alcanzar, y él supo, y por 7 años él supo que ahí fue donde perdió el Giro de Italia por errores que él cometió, ¿no? Pues bueno, 7 años después llegó a ese mismo momento de la etapa, muy cerca del primer y segundo lugar, llegó en tercer lugar con poco tiempo y se aplicó a fondo. Donde él había cometido el error, se aplicó a fondo para no cometerlo otra vez y gracias a eso reconoció. Evidentemente no es fácil que te lleguen otra vez esas oportunidades y aprovecharlas, pues es complicado. ¿Por qué? Porque hay competencia, hay inconvenientes, te vuelves a te caes, pero hay que intentarlo y una otra vez, ¿no? Y además la experiencia cuenta. Y es evidente que el Toro va a tener más oportunidades para sacarse ese error, ¿no? De su propio historial. Bueno, en gobiernos pasa igual, ¿no? Y aquí el ejemplo más claro que quiero poner es que es de López Obrador. López Obrador perdió la presidencia en 2006. ¿Por qué? Porque fue muy radical, tuvo un discurso que no atrajo a los independientes, a los más moderados, y perdió su presidencia, o la presidencia en ese momento. Claro, la competencia también contó, en este caso Calderón y la campaña y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero ante todo eso hay que estar preparado. En el 2018, pues AMLO ya no cometió ese error, además que hubo otros factores que le ayudaron para que él ganara, la corrupción y todo eso, ¿no? Entonces, y AMLO ganó y aprovechó esa segunda oportunidad para no cometer los errores que hizo en el 2006 y además aprovecharse los factores que permitieron que él llegara a ser presidente. Otra historia ya es que lamentablemente ya como gobernante no aprovechó su oportunidad y la perdió tal como lo hizo Fox, Calderón e incluso Peña Nieto ya como presidentes. Pero esa es su historia, ¿no? Entonces, bueno, yo hasta aquí lo dejo. Estas son las 5 lecciones que creo yo desde mi punto de vista deja el Giro de Italia, nos deja Isaac del Toro, un talentosísimo ciclista mexicano de apenas 21 años y que le va a dar, estoy seguro, muchas satisfacciones a México y que deja lecciones, insisto, que pueden ser retomados por la clase gobernante y por el sector, y los servidores públicos en el sector público en general. Pues bueno, yo hasta aquí lo dejo. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.